Te hundes en una butaca y percibes que las luces del público se apagan para dar pie a las del escenario. De repente, dos personas entran a escena y se miran, se acercan, rozan sus manos con suavidad. Entonces olvidas que son actores y, como si fuera un acuerdo implícito, ves a dos amantes. Son actores y empiezas a creer en que el amor sucede. Dos seres que se enamoran y que se vuelven a enamorar una y otra vez en cada función. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste la tercera llamada? Damos inicio, así que pongan sus celulares en silencio y disfruten la función. Para poder hablar del teatro, podemos iniciar dividiéndolo en dos categorías importantes: el teatro independiente y el teatro comercial. Entendemos como teatro comercial a un negocio que busca obtener ganancias a partir de un producto cultural. Su objetivo es entretener con obras cuyo éxito está comprobado. Muchas veces representa obras que pertenecen a una franquicia, es decir, que sus procesos de montaje son muy similares a pesar de que la época, los actores, músicos y países donde se producen sean distintos. El teatro comercial atiende a las necesidades y a los gustos de un mercado y que está hecho para la masa, para una población muchísimo más general y más grande, atendiendo necesidades de consumo. Es probable que ya conozcas o hayas visto gigantes espectaculares que sostienen el nombre de obras que sobreviven y se transforman desde miles de traducciones y adaptaciones. Musicales como Vaselina, El Rey León, Anastasia, La obra que sale mal, El curioso incidente del perro a medianoche y todas aquellas producciones habitan en teatros que sostienen una infraestructura apoyada por la iniciativa privada. El teatro comercial apuesta por acceder a un servicio de ciertos presupuestos o de cierta instrumentación de escenografía, vestuario y de producción, lo que le llamamos la producción. Y creo que en el teatro independiente, vaya, todo cuesta, y el teatro independiente también, pero la búsqueda está no en la ostentosidad de la producción, sino en el contenido y en la calidad de ese contenido. El otro lado del teatro muestra una máscara mucho más cercana a sus orígenes, una historia de resistencia y creación comunitaria que convoca a sus públicos desde un terreno incierto y emocionante, todo desde la autogestión. ¿Qué requiere ese otro camino? Pues requiere de una enorme resistencia. Requiere, como decían en la película de Polanski, cómete una rata viva y eso te hará indestructible. Entonces, un poco pasa eso del otro lado. El teatro independiente se produce por grupos que deciden, de acuerdo con sus objetivos, visión artística y posibilidades, qué obra montar. Aunque algunos reciben estímulos públicos, no trabajan bajo la agenda de una institución. Cada obra es única y su forma de montaje también. Además, las compañías independientes se encargan de la mayor parte del proceso de producción, desde la creación o elección de un texto o forma de montaje hasta la difusión de una obra. En nuestro país, gran parte del teatro que se exhibe en foros institucionales depende de la creación de los artistas independientes, pero eso lo abordaremos más adelante. Comencemos por lo que el primer teórico teatral de Occidente dictaría: primero lo primario. Los comienzos del teatro independiente en el mundo. El teatro en sí, yo diría que es de las primeras cosas que aprendimos a hacer como humanos. Logramos escenificar para reunir, para comunicar, para crear historias. El teatro ya, como lo estamos entendiendo ahora, estaba muy relacionado sobre todo con lo sacro. Utilizábamos las historias para comunicar nuestras creencias acerca de la religión, poco a poco también nuestras creencias acerca de nuestras dinámicas sociales. La comedia del arte fue una forma de teatro popular del siglo XIV que se basó en un diálogo improvisado. Fue interpretada por un ensamble de actores cómicos que usaban máscaras. Siempre representaban el mismo papel y escenificaban sátiras con comentarios políticos y obras cortas de humor. También interpretaban historias amorosas, de celos, adulterio y ocasionalmente mitos y comedias romanas. Los actores eran personas que viajaban de un lugar a otro y se presentaban en plazas y lugares públicos. Las compañías estaban integradas por 10 a 12 miembros,
cuyo financiamiento dependía completamente de las aportaciones del público. En el Teatro Isabelino se reunieron por primera vez, en un solo sitio, los actores profesionales de las compañías itinerantes de la Gran Bretaña. El primer teatro permanente de Inglaterra fue el Globo, que se construyó en Londres en 1576. Dado que ahí se presentaban funciones diarias, rápidamente se crearon algunos grupos permanentes, como The King's Men, la compañía dirigida por Shakespeare y financiada por Jacobo I y después por la reina Isabel I. Este es uno de los primeros registros de mecenazgo artístico, que es la ayuda económica que se brinda a una actividad cultural, artística o científica. Lo que abre la pregunta: ¿cómo sobreviven los proyectos de teatro independiente que deciden no aplicar a convocatorias del Estado y no dependen de la iniciativa privada? Pues hay todo tipo de momentos, desde no tenemos nada de dinero, pero tenemos todas las ganas de hacerlo, nos unimos y cada uno pone lo que tiene y lo hace. Hay veces que sin nada de dinero se logran grandiosas cosas, pero sobre todo lo que yo he visto que es importante y que funciona es la energía que le pones y el amor que le pones al proyecto. Pues mira, porque a fin de cuentas el arte de la persona, de la posibilidad del diálogo, de la posibilidad del encuentro, de ese cuerpo a cuerpo, no te la da absolutamente ningún otro oficio y arte. Es decir, es un lugar muy especial de la experiencia humana. Y a fin de cuentas, siempre decimos, y viene de los clásicos, esta idea del gran teatro del mundo, o la imagen shakespeariana del tablado, donde agitamos nuestra hora y no se nos vuelve a ver más. Si lo efímero de la vida, esa es la metáfora del teatro. En los corrales isabelinos, mientras Ricardo III gritaba «¡Mi reino por un caballo!», las compañías de teatro independiente recogían, según nos dice la historia, las heces de dichos caballos que sus espectadores dejaban en las puertas. Los corrales de comedias en España surgieron en el siglo XVI y fueron el punto de reunión de los espectáculos de calle. Estaban ubicados en patios que se usaban para guardar al ganado y, a diferencia de muchos de los teatros de hoy, no tenían techo ni restricciones sobre la bebida y la comida que se podían consumir en el recinto. Por eso, se acostumbraba a arrojar alimentos a los actores que no le gustaban al público. Ahí se representaron obras de Lope de Vega y Tirso de Molina, dramaturgos que tenían sus propias compañías. Digamos, ya terminaría diciendo que el tipo de contacto humano que tú puedes lograr a través de las artes escénicas son artes vivas, danza, teatro, circo, cabaret, música en vivo, pues es realmente un contacto, pues es un nivel de empatía inigualable. A la llegada de los españoles a América, en México prevaleció el teatro de evangelización, es decir, se basaba en imponer la religión católica a los pueblos originarios. Más tarde, en la Revolución Mexicana se cerraron los teatros y los atuendos de las pastorelas se cambiaron por vestidos de adelitas. De 1920 a 1940 hubo un renacimiento con el teatro de carpa, un teatro itinerante que llevaba noticias de pueblo en pueblo, de donde surgieron cómicos como Cantinflas, y el cabaret, un sitio de diversión pública donde se representaban espectáculos cómico-políticos. Nombres, pues hay que pensar en la mecenas María Antonieta Rivas Mercado, hay que pensar en poetas como Gilberto Owen, Javier Villorrutia, Salvador Novo, y por supuesto un grupo en ese momento de aficionados, pero que se volverían nombres muy importantes para la historia del teatro mexicano. En los 50 se fundan las instituciones públicas culturales, a partir de lo cual se crearon más adelante los teatros del IMSS y de la UNAM. En los 60 se prohíben los espectáculos nocturnos y una corriente del teatro independiente surge desde la clandestinidad, combatiendo la moral de la época para después volverse un nicho de entretenimiento. Y en el 89 se crea el FONCA, un sistema a través del cual el Estado provee financiamiento, hasta nuestros días, a la actividad artística a través de programas como México en Escena, que ha impulsado el crecimiento de algunos recintos teatrales independientes. Creo que cuando el teatro independiente, que empezó a decir, esta es mi bandera, tuvo la necesidad de que fuera un teatro que
nadie no se metiera ni el gobierno, pero tampoco se metieran las marcas, pero entonces sucedía en espacios que podrían no estar con la infraestructura para que tenga mucha calidad técnica. O sea, incluso voy a hacer teatro con un foco encima y te diría, sí, y si la obra está bien hecha, está grandioso. Pero entonces creo que el teatro ha empezado así y empezó con poca profesionalización. El teatro independiente es un fenómeno social que deriva en un producto cultural. Esto implica que, como hemos mencionado, su objetivo sea generar discursos artísticos para la comunidad, cumpliendo con los objetivos de las primeras manifestaciones del teatro occidental. Lamentablemente, en muchos casos, no existe un reconocimiento económico que permita la subsistencia de los creadores teatrales o los recintos independientes. Sí, porque los recursos son cada vez menos, al menos gubernamentales. Hay que buscar diferentes maneras y estrategias para que el teatro independiente pueda ser sustentable y pueda tener dignificación. Y para mí, el meollo del asunto, dijera mi mamá, pues es encontrar la práctica de que eso es un modelo replicable, ¿bajo qué contextos? Esto es algo en lo que nos falta mucho avanzar, creo yo. Que las ciudades, todavía inclusive en la legislación, los espacios escénicos están equiparados con los espacios pues, de las corridas de toros o a veces con digamos, los cabarets y demás. Es decir, está ligada legislativamente al entretenimiento, ¿no? Y no hay una especificidad de cuidado, digamos, cultural, o no se diga la apertura de espacios que pertenecen al patrimonio de los gobiernos de las ciudades, espacios abandonados que merecerían ser reconstruidos, entregados nuevamente a la comunidad y donde se practique el arte. Afortunadamente, existen otros teatros que en la actualidad han conseguido sobrevivir a pesar de la precariedad y el encuentro con un sistema que privilegia la producción en masa. No, el teatro independiente no es un acto de entretenimiento per se, ni meramente, sino que atiende a una población y trata de dar un beneficio social. Sí, yo creo que para mí, yo estoy convencida en este momento que las artes escénicas no son las artes escénicas, creo que en general el arte forma parte del sistema educativo y del sistema de salud de una sociedad. Nosotros, los que hacemos el arte escénico, formamos parte de esta importancia sobre cómo comunicarnos, cómo identificarnos, cómo transmitir ideas, cómo confrontar. Formamos parte de un sistema muy importante de transmisión de información. Entonces, yo creo que los estímulos forman parte de esta necesidad que tiene el gobierno de crear puentes y lazos entre el gobierno y la sociedad. Pues yo preguntaría, ¿por qué no hacer teatro? O sea, dame un motivo para no hacer teatro. Genero un servicio que nadie me está pidiendo, pero nadie tampoco pidió que me vendieran jugo de naranja, ¿no? Y tampoco nadie me pidió una serie y tampoco nadie me pidió ver esa... O sea, ¿qué quiero decir con esto? Sí hay una necesidad mía que atiende también a un espacio de entretenimiento y de encuentro que el ser humano busca, pero no necesariamente sabe que es parte de sus necesidades de consumo. La tirada es vincularnos lo más posible a nuestra comunidad. Número 1, a nuestra colonia. Número 2, hacia ese círculo ampliado y pensar ante todo en el espectador, que no implica pensarlo en términos de complacencia de que le damos. Es decir, no trabajamos en una línea comercial. Trabajamos en una línea problemática, digo yo. El fomento a la creación de públicos, a los estímulos estatales y la descentralización de la cultura son algunas de las causas que permiten la subsistencia de los espacios independientes, pero no son las únicas. Y todas las personas, dentro y fuera de la escena, podemos colaborar en la permanencia del teatro que busca un diálogo con la realidad, con la comunidad, más allá de los intereses económicos. Creo que
necesitamos seguir haciendo teatro y pensar que el teatro no es un ente que vive en el texto de la dramaturgia, que no vive solamente en el escenario, vive por el grupo de personas que lo integramos. Y que entonces, en medida de que nos veamos como una compañía, decimos a veces en la compañía como legión, es lo que te da fuerza para levantarte todos los días, y te da fuerza para crear, y te da fuerza para confrontar, y te incentiva a poner en el escenario discursos que nos van a hacer así en la mente, y creo que eso es muy importante. Todos esos temas, por ejemplo, la comunidad LGBT, hablar sobre la igualdad de derechos, sobre la violencia de género, etcétera, pues obviamente no es un tema sencillo, hay que decir las cosas que duelen, y estos son justo los espacios que el teatro independiente logra abrir.